Bienvenidos a otro paseo por la antigua y misteriosa Estambul, donde la asombrosa historia de la ciudad espera ser revelada. Hoy los llevará un viaje a través de lo que estuvo oculto durante muchos siglos al mundo entero, el tesoro del sultán. Así que si me acompañan, hoy veremos lugares destacados del Palacio Topkapi. El Imperio Otomano, con sus riquezas incalculables, aún evoca misterios sobre su destino final. Aún hoy, objetos del Palacio de Topkapi aparecen en subastas y colecciones privadas. Objetos que fueron testigos de un esplendor pasado que se desvaneció en el tiempo. Para sumergirnos en los tesoros únicos, nos dirigimos al tercer patio del Palacio de Topkapi, donde se encuentra el pabellón más antiguo del palacio. Allí, el resplandor de oro más puro nos recibe, iluminando una colección que abarca desde reliquias sagradas hasta objetos de la vida cotidiana de los sultanes. Cada exhibición tiene su propia historia y trasfondo místico, y están decoradas con esmaltes, rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. El amor por el oro en el Imperio Otomano se remonta al siglo X, alcanzando su apogeo durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. La opulencia era tal que incluso la ceremonia de nacimiento de los herederos estaba envuelta en oro y joyas, simbolizando la grandeza y el poder del imperio. También, por ejemplo, para concretar una cita con el sultán, debían presentar obsequios originales y costosos. Si los obsequios no eran lo suficientemente valiosos, el sultán no los aceptaba. Pero el oro no era solo un símbolo de riqueza, sino también de poder. Las monedas de oro, los rubíes y los diamantes se utilizaron no solo como regalos para las fiestas. Por una bolsa de oro podían cometer actos y crímenes oscuros. Podían eliminar a alguien que impedía un ascenso o sacar a un rival del camino. La tesorería también tenía sirvientes que llevaban registros de los objetos de valor de la familia. Contaban, registraban gastos y recibos, controlaban las órdenes del sultán como joyero, para el harén o para los monarcas extranjeros cuando el sultán quería regalar algo. Los sultanes otomanos utilizaban estos accesorios en ceremonias llamadas matara, donde les daba un papel importante a la decoración del turbante. Rubíes y esmeraldas los adornaban otorgándoles fuerza y protección contra espíritus malignos. Esta es una cuna del siglo XV, cubierta con placas de oro decorada con diamantes, esmeraldas y rubíes. Cuando los niños nacían, se celebraba una ceremonia de felicitación para el sultán. La madre del sultán y los visires debían entregar una cuna a cada heredero recién nacido, y los invitados debían llenar estas cunas con regalos. Por supuesto, los regalos debían ser en forma de oro, plata y piedras preciosas. Los tronos de oro, piezas emblemáticas del Palacio de Topkapi, jugaban un papel especial en el imperio, ya que testimoniaban esta conexión entre el oro y el poder político que, hasta mediados del siglo XV, el oro era una demostración de poder y fuerza.
Cada detalle de su elaboración, decoración, habla del esplendor de una era pasada y del dominio de los sultanes que ejercían sobre su imperio. Estos candelabros de oro son otro de los objetos a tener en cuenta en estas exposiciones. Cada uno de ellos pesa 48 kilos, están decorados con diamantes y fueron encargados para la tumba del profeta Mahoma en el siglo XIX por el sultán Abdul-Mejid. El sultán Sulaimán creó una verdadera obra maestra, la famosa daga del Palacio de Topkapi. Con sus incrustaciones de esmeraldas y diamantes, es un testimonio del arte y la riqueza de la época. Hoy en día es considerada la más famosa, la más bella y la más cara del mundo. La empuñadura de la daga está decorada con 3 grandes esmeraldas pulidas y 8 grandes diamantes. El cuchillo está decorado con tallas y diamantes en la punta, y otra esmeralda pulida está fijada en el medio, y en el centro se puede ver una canasta de flores y frutas. El diamante cuchara, en forma de pera, es uno de los 10 diamantes más valiosos y famosos del mundo. Tiene un peso considerable de 86 quilates y recibió solo 49 facetas durante el corte. Llegó al palacio a finales del siglo XIX, pero su origen sigue siendo un misterio. Según la leyenda, fue encontrado por un hombre pobre en un basurero de la ciudad de Estambul, quien lo vendió solo por 3 cucharas de madera. Esta historia ha sido objeto de debate, ya que algunos investigadores no la aceptan categóricamente. A los turcos les encanta componer diversas versiones de leyendas y creer en ellas. Sin embargo, la idea de que una piedra de este tamaño apareciera simplemente en un basurero de Estambul parece poco probable para algunos. Hay varias otras versiones sobre el origen de esta piedra, pero ninguna ha sido confirmada. El diamante está insertado en un colgante de plata del siglo XIX, rodeados por 2 filas de diamantes. La disposición de las piedras, en forma ovalada, fue cuidadosamente seleccionada para enfatizar el tamaño y la forma de este diamante único. Incluso después de la caída del imperio, el destino del tesoro del Palacio de Topkapi siguió siendo incierto. Una oferta francesa para comprarlo fue rechazada, y los tesoros permanecieron en su lugar de origen, preservando así un legado de esplendor y grandeza para las generaciones futuras. Así, el Palacio de Topkapi sigue siendo un testigo silencioso de una era de esplendor y poder. Un recordatorio de la fascinante historia de Estambul y del Imperio Otomano que alguna vez dominó vastas tierras y mares. ¿Qué tal le parece el video? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!